Secretario de Educación, Diego Ardila Plazas, quien pues también viene acompañado de la secretaria privada, la doctora Aide Soler. La idea de hoy es dar un recuento sobre el proceso del PAE, sobre todo lo que se viene adelantando y en especial el decreto que salió el día de ayer para tener hoy como la comunicación con toda la audiencia, la comunidad y pues la audiencia de cada uno de ustedes como medios de comunicación. Agradecemos su presencia. Doctor Diego Ardila, los micrófonos son suyos. No sé si iniciamos con unas palabras de la doctora Aide. Sí, quisiera hacer una introducción. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por acudir a esa invitación que hizo la Oficina de Prensa y Comunicaciones. Reciban un cordial saludo y un agradecimiento especial del señor gobernador, el doctor César Ortiz Zorro, por la generosidad de ustedes de permitir a través de sus micrófonos y de llegar a la comunidad con una información oficial de parte de la administración departamental sobre un tema de gran interés que es el plan de alimentación escolar para los cerca de 15.000 estudiantes que se han caracterizado. El señor gobernador pide excusas de no poder estar hoy acá, hubiese querido acompañar esta rueda de prensa, sin embargo, él está hoy atendiendo la cumbre de gobernadores, una invitación sobre la cumbre de gobernadores por el desarrollo de las regiones, donde se van a tratar temas de gran interés, entre esos temas las oportunidades que tienen los departamentos para robustecer las finanzas. La idea de esta oportunidad es dar una cronología desde el momento en que ingresamos acá, desde el 1 de enero de la presente vigencia, teniendo en cuenta que venía un proceso contractual y lo que la administración o las medidas que la administración ha tomado en aras de garantizar y de asegurar lo más pronto posible el servicio público de alimentación escolar a los cerca de 15.000 estudiantes. Conmigo está el doctor Diego Ardila Plaza, secretario de Educación, desde donde se generó el análisis técnico, también el análisis jurídico, junto con el personal de la Oficina Asesora Jurídica y que ha conllevado al proceso que hoy acá se va a venir a contar de manera clara, precisa, detallada y sobre todo esperamos dar respuesta a todos los interrogantes que se han generado y que ustedes a bien tienen preguntar acá. Muchas gracias nuevamente y acá le doy paso al doctor Diego Ardila. Mi estimada Aide, muchas gracias. Muy buenas tardes para todos y todas. Un saludo especial para quienes nos acompañan a través de las redes sociales, de los diferentes medios. Agradecerles por estar aquí en este espacio en el cual pretendemos, como ya se ha señalado, hacer una trazabilidad del proceso del programa de alimentación escolar PAE en el departamento de Casanare. Entonces, lo primero, señalar que es uno de los principales objetivos, y así lo ha manifestado el señor gobernador César Ortiz Zorro, en brindar una atención de calidad en todo lo que se refiere al sector educativo y de manera específica al programa de alimentación escolar. Entonces, hay unas premisas que de hecho son de orden constitucional y legal, y esa es nuestra responsabilidad, pero también nuestro compromiso desde la administración departamental en cabeza del señor gobernador César Ortiz Zorro. Entonces, para eso nos vamos a referir en primer momento a el proceso contractual que se venía adelantando. A inicios del segundo semestre del 2023, la administración departamental, me estoy refiriendo a la administración departamental saliente, adelantó los trámites correspondientes a todo el tema de planeación y estructuración del proceso contractual que corresponde con la implementación del programa de alimentación escolar PAE para los estudiantes focalizados en las instituciones educativas priorizadas en el departamento de Casanare. Siendo así las cosas, se solicitó ante el Consejo Departamental de Política Fiscal la inclusión del PAE para el trámite de la autorización de vigencias futuras. Y el 30 de julio del 2023, la Secretaría de Hacienda del departamento presentó ante la Honorable Asamblea Departamental esa solicitud de vigencias futuras
para garantizar la implementación del programa de alimentación escolar en la vigencia 2024. La Asamblea Departamental aprobó esas vigencias a través de una ordenanza el 25 de agosto del 2023. Luego de ello, el 30 de agosto del 2023, se reunió el Comité Territorial de Planeación y Seguimiento Operativo Departamental del Programa de Alimentación Escolar para efectivamente tomar las medidas referentes a la planeación de ese proceso contractual y la priorización que se debe hacer. Después de ello, se procedió a publicar la licitación pública 023 de 2023, publicación que se efectúa a través del sistema de contratación pública SECOP el 26 de octubre de la vigencia anterior. Ese proceso más bien, se le dio apertura a través de una resolución del 15 de noviembre de 2023. Es decir, en noviembre de 2023, noviembre 15 de 2023, se aperturó el proceso de la licitación pública para la implementación del programa de alimentación escolar en la vigencia 2024. De acuerdo con el cronograma de ese proceso, la adjudicación se planteaba para el día 20 de diciembre del 2023 y la suscripción del contrato para el 26 de diciembre de 2023. No obstante, en el periodo comprendido entre el 23 y el 27 de noviembre, se presentaron observaciones por parte de los interesados en el proceso, posibles oferentes en otra etapa. Esas observaciones se refirieron al costeo sobre uno de los ítems de la minuta patrón del proceso, que era el aceite para la preparación de raciones en sitio. Y la entidad, al constatar que no se había costeado este ítem, tomó la decisión de revocar el proceso, revocatoria que se hizo el 27 de noviembre del 2023. Consecuentemente, se publicó un nuevo proceso, la licitación 024 del 2023, el 12 de diciembre del año pasado, y se ordenó su apertura a través de resolución del día 29 de diciembre del 2023. Es decir, el nuevo proceso se aperturó el día 29 de diciembre de 2023. Ahora bien, en el marco de las observaciones, en el marco de la etapa legal en el cual se presentan observaciones por parte de los interesados al pliego de condiciones definitivos, periodo legal que se comprendía desde el 29 de diciembre, que se aperturó hasta el 11 de enero de la actual vigencia 2024, se presentaron un total de 44 observaciones por parte de 4 interesados en el proceso. Estas observaciones se refirieron a temas de costeo. ¿A qué me refiero con el tema de costeo? A las cotizaciones de los valores de los ítems que se necesitaban para llegar al precio de la ración. El precio de la ración se constituye a partir de una relación de diferentes ítems, de los alimentos, de la prestación del servicio, del transporte, es decir, todos esos elementos que componen la prestación del servicio constituyen pues la base para llegar a un costo de la ración. En esas observaciones, digamos que tienen incidencia de manera sustancial sobre el proceso. Y aquí vamos a referirnos a un primer punto que requiere análisis, y es que toda vez que esas observaciones afectaron elementos sustanciales como lo son el presupuesto, ¿sí? El presupuesto del proceso, pues eso no era objeto de adenda ni de subsanación, ¿verdad? Y por eso la administración departamental entrante tomó la decisión de revocar el proceso a través de la resolución 001 del 11 de enero del 2024, ¿sí? Para hacer el paralelo, en el mes de noviembre, como dijimos, se presentó una observación sobre la licitación pública 023 de 2023 que ocasionó la revocatoria del proceso. En esta ocasión, pues tenemos no solamente una observación, sino 44 observaciones que fueron presentadas en el marco del proceso que incidieron, vuelvo y digamos, aclaro, incidieron en un aspecto sustancial del proceso, que es el presupuesto. Si el presupuesto no responde a una cotización, a un costeo
digamos, real, pues básicamente el proceso se va a ver afectado porque en la ejecución seguramente el contratista va a empezar a tener problemas para la ejecución del programa de alimentación escolar. Ahora bien, teniendo, digamos, ese par de claridades, también es necesario referirnos a la continuidad, que sería el paralelo, a la continuidad de la licitación pública que se aperturó el 29 de diciembre, es decir, ¿qué ocurriría si no se hubiera revocado el proceso, verdad? Y se hubiera dado continuidad al trámite, si no se hubieran presentado las observaciones o si se hubieran presentado, seguramente llegaríamos a una etapa en la que el proceso se hubiera declarado desierto, pues porque los oferentes, que son los mismos interesados en los procesos, que presentan sus observaciones, encuentran que hay fallas en el presupuesto, hay fallas sustanciales en el proceso, pues seguramente no van a presentar oferta y llegaremos a un punto de declaratoria de desierto, que lógicamente no podría ser una solución porque esto afectaría gravemente la prestación del servicio y lógicamente a los niños, niñas y adolescentes, a la cobertura del sistema educativo, a la permanencia y aumentaría la deserción escolar, que es un tema realmente de suma importancia para nosotros como administración departamental. Ahora bien, otra situación, si no se hubieran presentado las observaciones y se pudiera dar continuidad al proceso de licitación pública que se aperturó el 29 de diciembre de 2023, de acuerdo con el cronograma que se tenía del proceso, ese proceso iba a ser adjudicado el 5 de febrero, es decir, fuera del inicio del calendario escolar. La firma del contrato estaba programada para el 8 de febrero y la entrega de garantías para el día 12 de febrero de 2024. Adicionalmente, ustedes conocerán que el proceso después de firmado el contrato requiere unas semanas de alistamiento, un periodo de alistamiento que básicamente siempre se ha manejado alrededor de 2 semanas. Con esto tendríamos más o menos una fecha aproximada de inicio de ese proceso contractual el 27 de febrero de 2024, digamos es un aproximado. Es decir, que no se hubiera garantizado la prestación del servicio. Es un poco para hacer el paralelo de todas las, digamos, de todas las alternativas que podrían existir de darse la continuidad al proceso, de llegar a continuar con unas observaciones que implicarían la declaratoria posiblemente de desierto, o a la tercera opción, que fue la revocatoria porque no podríamos haber hecho la subsanación de elementos sustanciales del proceso. Y en esto yo creo que coincidimos con las declaraciones del señor vicecontralor que dio pues a los medios de comunicación. Efectivamente, si no se podían subsanar las observaciones presentadas en el marco del proceso al afectar sustancialmente el mismo, pues teníamos que proceder con esta decisión. E igualmente, el día de ayer, 6 de febrero, se expidió el decreto 034 del 2024, a través del cual se declara la urgencia manifiesta, porque es la herramienta que nos permite en este momento poder suplir de manera efectiva, prioritaria y urgente la prestación de un servicio que es fundamental para la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes, como es el programa de alimentación escolar. Pero yo quiero decirles que desde el primer momento que nosotros tuvimos conocimiento del proceso, que fue el día 2 de enero que llevamos aquí, hemos venido trabajando no solamente en esto, sino en todas las actividades que tienen que ver con el sector educativo y obviamente en los otros sectores, y que también aquí nos acompaña un equipo por parte de la Dirección de Cobertura, en articulación lógicamente con la Oficina Asesora Jurídica y con el despacho del señor gobernador, y a partir de ahí tomamos la decisión también de activar, en el marco del principio de colaboración armónica con las entidades, una serie de mesas de trabajo. Entonces les puedo informar que nos hemos reunido con el Comité Territorial de Planeación y Seguimiento Operativo Departamental del Programa de Alimentación Escolar, con el Consejo de Gobierno Departamental, con la Junta Departamental de Educación de Casanare, con la Contraloría Departamental, la Procuraduría Regional, la Defensoría del Pueblo, la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar de Alimentos para Aprender, UAPA, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
el Sindicato de Maestros de Casanare, el Sindicato de Rectores de Casanare y recientemente con algunos representantes de veedurías ciudadanas. ¿Por qué? Porque lógicamente creemos en las funciones preventivas de los diferentes entes de control y también en los mecanismos de participación ciudadana, en las diferentes expresiones de esos mecanismos para tratar de dar a conocer la situación que se está presentando con el PAE en Casanare, y también pues porque hay una serie de medidas de funciones que son preventivas y no solamente de tipo control sancionatorio, y es que todas estas entidades que hemos enunciado y todos los sectores educativos básicamente tienen dentro de sus funciones y dentro de su razón de ser la defensa de los derechos fundamentales y en este caso pues del derecho fundamental a la educación. Entonces esos son los comités, las mesas de trabajo que hemos venido adelantando, pero también venimos adelantando otras mesas de trabajo en estos días desde la declaratoria, desde la revocatoria del proceso, y es precisamente ajustar esos documentos técnicos, ajustar esos procesos, esas falencias que tenía el proceso para poder garantizar no solamente que se va a prestar el servicio a través pues en este momento de la figura de urgencia manifiesta, sino también para que revisemos, fortalezcamos nuestros procesos institucionales internos para que la planeación y la estructuración de los mismos garantice que se preste el servicio. Porque nosotros estructuramos un proceso desde finales de junio del año pasado y el objetivo fundamental, si se tiene una estructuración y una planeación con bastante tiempo, es que se haga de la mejor manera y también se garantice que en esa ejecución se va a prestar un servicio de calidad para los niños, niñas y adolescentes. Entonces también seguimos en comunicación con la UAPA, que es pues la principal autoridad en materia del programa de alimentación escolar, para garantizar que fortalezcamos esos procesos internos que tenemos, institucionalmente fortalezcamos los procesos para que no se vuelvan a presentar este tipo de situaciones. Otra claridad que hay que hacer respecto a la urgencia manifiesta es que la urgencia manifiesta se decreta, como ustedes pudieron observar o van a observar a través pues, de la publicación que ya se hizo en la página oficial de la Gobernación del decreto 034 del 6 de febrero, y es que esta declaratoria tiene un término, un plazo. ¿Ese plazo cuál es? El plazo de 3 meses, que es el plazo que va a corresponder con que paralelamente se va a adelantar un proceso de licitación pública que garantice la selección objetiva del proponente, que después sea contratista del resto del periodo. Es decir, nosotros no estamos declarando una urgencia manifiesta para asignar el PAE en toda la vigencia 2024, sino que estamos haciendo uso de una figura jurídica que está reglamentada en la Ley 80, que nos permite atender de manera prioritaria esta necesidad, esta urgencia que tenemos para garantizar la prestación del servicio de alimentación escolar. Y asimismo, paralelamente, con el equipo técnico, jurídico y financiero, pues se están adelantando los temas de planeación y estructuración de la licitación pública, que a la par permitirá que una vez el plazo de la urgencia manifiesta se venza, podamos garantizar a través de esa licitación pública la prestación del servicio. Entonces, esas son las acciones que se vienen adelantando. Queríamos, digamos, también comunicar a través de ustedes, agradecerles, porque es una forma de dar claridad en términos del proceso a los ciudadanos y ciudadanas que nos acompañan a través de los medios de comunicación, dar claridad sobre ese proceso y también expresarles pues, que desde la administración departamental estamos pues, adelantando todas las gestiones pertinentes para que esta situación se resuelva de manera prioritaria y también para que no se vuelva a presentar este tipo de situaciones. Sí, eso ya se le había explicado a la Contraloría General de la República, ese ya hizo el contexto, sí, eso ya se le había explicado a la Contraloría General de la República, entonces, ¿por qué ese sablazo que pega tiene el vicecontralor? Sí, seguramente nosotros remitimos una comunicación por un requerimiento que se realizó y contestamos el día 2 de febrero el requerimiento adjuntando pues los documentos que se solicitaron del proceso, y también habíamos sostenido una mesa de trabajo el día lunes 29 de enero con delegados de la Contraloría Departamental. Seguramente pues
no se tenía conocimiento tal vez de la respuesta que se había dado de manera formal, pero compartimos o coincidimos con el señor vicecontralor en que es necesario garantizar la prestación del servicio y además de eso en que en cumplimiento de las funciones y las competencias que tienen los entes de control, él lo mencionó así, ¿sí? De una competencia también preventiva para asegurar que las instituciones tengamos esa articulación para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, obviamente nosotros daremos a conocer en el momento en que corresponda, de acuerdo con la ley, los documentos que deben remitirse a la Contraloría y por supuesto que estamos en total disposición de seguir dando respuesta a los requerimientos que en el marco de sus competencias adelanten las entidades de control y las diferentes entidades estatales. Para dar orden a la rueda de prensa vamos a dar la palabra en el orden en el que han levantado la mano. Inicia Martín Mesa y se prepara don Orlando Correa. Pero, secretario, discúlpeme, la sensación que hay en la cabeza de la opinión pública sí, señor, es que esto, lejos de ser un proceso planeado, pensado, sensato, suena a una acción reactiva de parte de la gobernación. Tuvo que venir el Contralor General de la República a poner en entredicho disciplinario al gobernador para que la gobernación actuara con una medida que parece extrema, que es una urgencia manifiesta para poder evacuar el proceso, cuando la resolución, los 74 folios de la resolución de revocatoria se firmaron el 11 de enero. Del 11 de enero al día que viene el Contralor, que es ayer, hay casi un mes de distancia. ¿Qué sucedió en ese entretanto y por qué nos vemos abocados, primero, a que el gobernador quede en un entredicho disciplinario frente a la nación y segundo, a que se tenga que acudir a un mecanismo de in extremis, que es la declaratoria de la urgencia para poder reaccionar frente a un tema que ya tenía una revocatoria encima, que estaba en proceso, que fue cuestionado, comentado por los potenciales oferentes y que era lo que lo hacía tan insalvable que había que mocharlo para iniciar otra cosa nueva bajo unas condiciones un poquito apresuradas, que es lo que queda en la cabeza de la gente en este momento. Claro que sí. Yo creo que, digamos, para la claridad y la trazabilidad que hicimos, si ustedes recuerdan, se hizo referencia a que ya se había revocado el proceso en la vigencia 2023 porque no se costeó un ítem, o al menos la resolución del 27 de noviembre de 2023, lo que sustenta esa decisión de la revocatoria, que está nuevamente, repito, en el SECOP y es de conocimiento público, o sea, es de acceso público, pues el documento, es que no se costeó ese ítem y por tanto se afectaba el presupuesto. En el caso nuestro, vuelvo y reitero, son más de 44 observaciones que se refieren a los componentes técnicos, a los ítems del costeo, al tema de las cotizaciones del transporte, que de hecho ya había sido objeto nosotros revisando de un hallazgo, de una auditoría, de un informe de auditoría de la Contraloría en ejercicio pues de sus funciones. Entonces, lo que encontramos es que entre la revocatoria, y nosotros hicimos precisamente las mesas de trabajo con anterioridad a la visita, pues por decirlo así, o al momento que usted señala de la visita del vicecontralor, nosotros veníamos trabajando en esos espacios o reuniones con entidades, con los sectores, porque la urgencia manifiesta nos lleva a que esa declaratoria la tenemos que atender ahora precisamente con urgencia, y para hacer la declaratoria de urgencia manifiesta no podíamos declararla y después de un mes empezar los temas contractuales para garantizar el servicio. Como ustedes entenderán, nosotros ahora que vamos a la urgencia manifiesta teníamos que tener precisamente corregidas todas esas observaciones que ocasionaron que el proceso tuviera unos defectos sustanciales. Entonces, digamos, por decirlo así, el ajuste técnico de las fichas técnicas, el ajuste técnico que se hace de las fichas y demás, pues requieren precisamente un tiempo para garantizar que cuando se seleccione el operador, efectivamente él preste un servicio de calidad con las especificaciones técnicas que deben de corresponder y que en el marco precisamente de esa ejecución del contrato, pues no se vayan a presentar
el sinnúmero de inconvenientes que se vienen presentando en la prestación del servicio. Entonces, lógicamente tenía que hacerse una reestructuración de todas esas observaciones que se presentaron en los documentos técnicos para poder hacer efectiva la prestación del servicio. Sigue don Orlando Correa, se prepara Oscar Méndez y posteriormente César Colbert. Perdón, yo quisiera complementar un poquito lo que, claro la que pregunta que hizo Martín, frente a cuáles son esas irregularidades que conllevaron a la revocatoria del proceso. Dentro de esas irregularidades son 44, como él lo decía, que se generaron de unas observaciones que hicieron personas naturales jurídicas que estaban interesadas dentro del proceso, y dentro de esas, por ejemplo, se encontraron como que habían algunos productos que se incluyeron en los menús, se nombraban los productos en el menú, pero no estaban ni en la cotización, ni en los pliegos, ni estaban cotizados, ni en el presupuesto, o sea, no se incluían. Por ejemplo, la crema de leche, decía el menú, tal menú X incluye crema de leche, pero cuando uno va a los presupuestos la crema de leche no aparece por ningún lado. Y así de esa manera hay otros productos que estaban dentro de los menús contemplados, pero no estaban en los presupuestos y en los pliegos del proceso. Son 44, vuelvo y les digo. Otro, diferencias entre el pliego de condiciones definitivo y el presupuesto, lo mismo. En el pliego definitivo se incluyeron 12, por ejemplo, 12 productos, pero en el presupuesto no estaban los 12, sino faltaban otros. No se publicaron las fichas técnicas de los productos, no estaban publicados, tema que también dificultaba. Por ejemplo, el queso, nombraba queso, pero bueno, el queso costeño, queso mozzarella, queso X, ¿cierto? O el aceite. El aceite tiene unas especificaciones determinadas y como no estaban las fichas técnicas, pues difícilmente se podría identificar cuál era el tipo de aceite que se iba a adquirir. Está prohibido, por ejemplo, para la niñez, dentro del PAE, incluir aceite de palma. Y cuando se cotizó en general, había una cotización por ahí y llevaba al aceite de palma, debía entregarse, suministrarse era el aceite de soya. Entonces son muchas irregularidades insubsanables que se determinaron de esa manera, que fue lo que conllevó a la revocatoria del proceso. Gracias. Señor secretario, aunque parezca reiterativa la pregunta y afianzando la que hizo el colega Martín, ¿por qué tanto tiempo entre el 11 de enero que se hace la revocatoria, después de 10 días de ustedes estar en el gobierno y de haber recibido 44 observaciones, y solo hasta el 6 de febrero, luego de que viene el Contralor y arma el zafarrancho, y discúlpeme el término, aparece un decreto con la declaratoria de urgencia manifiesta, donde pareciera que no había tal urgencia, sino ya vino el Contralor, nos dejó en evidencia? ¿Qué hacemos? No, yo creo que hay, para hacer claridad, en las mesas de trabajo, que vuelvo, insisto, son anteriores, son citadas algunas para la fecha 25, 26 de enero, que fue el viernes, y 29 de enero, que también realizamos las mesas. También tuvimos en la Procuraduría una reunión, en la Procuraduría Regional, una reunión el 17 de enero del 2024, es decir, todas estas mesas temáticas siempre se presentó que la opción, digamos que una de las opciones jurídicas, pues en esto sí, digamos un tema bastante técnico, era la urgencia, porque la otra opción, como ya les señalaba, era abrir un nuevo proceso o publicar un nuevo proceso, ¿sí? Y eso nos llevaría pues a la prestación del servicio casi que en el mes de abril, que no sería pues lógicamente una opción. Entonces yo creo que más es una coincidencia, digamos, que justo en el momento en que se presentan esas declaraciones, nosotros hagamos el tema de la declaratoria de urgencia manifiesta, pero la urgencia manifiesta es una figura jurídica que ya se había planteado, vuelvo, insisto, en las mesas que son anteriores, lógicamente, a esa visita, pero insisto, el tiempo que se lleva entre la revocatoria y la declaratoria de urgencia manifiesta, pues responde a que, como ustedes entenderán, todas esas observaciones que tienen incidencia en aspectos técnicos, en aspectos financieros o en la misma estructuración del proceso,
pues tenían que resolverse, porque si no se resolvían, pues íbamos a ir a la contratación con los mismos defectos que venían, digamos, del proceso anterior. Entonces eso realmente no garantizaba la prestación del servicio de alimentación escolar de manera efectiva. Esa yo creo que es la razón, pues para ser un poco nuevamente claro en la información. En orden, Oscar Méndez, César Colmenares, Alexander Guerrero y Jorge Duque. Doctor Ardila, me queda una inquietud y es el pronunciamiento que ha hecho el vicecontralor en torno a eso. Y es el que le pide a los gobiernos o los entes territoriales en subsanar lo más pronto posible para no generar traumatismos. Pero ustedes, después de ese pronunciamiento que se da del vicecontralor, ¿sostuvieron algún tipo de encuentro? ¿Aclararon esa situación? ¿Le presentaron esa inquietud de decretar la urgencia manifiesta para como subsanar y rápidamente el tema del PAI? ¿O simplemente esperaron el pronunciamiento y actuaron en concordancia a lo que ustedes consideraron pertinente? Bueno, aquí yo creo que también, y para articular su pregunta con la trazabilidad, nosotros ya habíamos recibido requerimientos de la Procuraduría sobre la información, sobre el proceso, de la Contraloría, no solamente departamental, sino también nacional, y nosotros habíamos dado respuesta el viernes 2 de febrero. Digamos, nosotros tenemos, es parte de los anexos que, como ustedes conocen, lleva el documento o el decreto de la declaración de urgencia manifiesta. Digamos que pues, los documentos que se remitieron pues tienen esas fechas, que pues es anterior obviamente a las declaraciones, que vuelvo e insisto, pues por algún motivo, no sé, por la radicación o por el momento en que llegan a la entidad o al ente de control, de pronto no eran de conocimiento, pero volvemos a insistir en las declaraciones del señor vicecontralor, pues nosotros coincidimos porque en su intervención manifiesta si esas razones por las cuales se declara la revocatoria pues tienen el sustento de que son no subsanables y que constituyen, digamos, una afectación sustancial al proceso, pues efectivamente la decisión que se debía tomar de manera, digamos, jurídica era la revocatoria. Entonces, yo creo que existen los antecedentes, ustedes los van a conocer como los anexos de la declaratoria, donde es evidente que nosotros veníamos desarrollando las mesas de trabajo, las comunicaciones, las respuestas a los requerimientos, ¿sí? Que hacen parte de la trazabilidad del proceso y que no responden tanto a que sea vuelvo insisto, a una respuesta, ¿sí? de una declaración o de un momento específico, sino que se venía trabajando de manera articulada entre las diferentes dependencias, pero también con la responsabilidad que implica sostener las diferentes mesas de trabajo y hacer los diferentes ajustes en la estructura del proceso para que se pueda garantizar la prestación del servicio. César Colmenares. Secretario. Sí, señor. El Contralor dijo, en últimas, aquí no es tema fiscal, no nos compete porque no se ha ejecutado nada. Este es un tema que remitimos a Procuraduría para que determine si hubo alguna posible falla administrativa. Sí, señor. Con efectos disciplinarios. Y cualquier proceso debe estar muy bien sustentado para poder ser revocado. Usted mencionó ahorita que se han venido haciendo reuniones con instancias, incluida la Procuraduría. Ustedes ya le plantearon a la Procuraduría en su momento esta situación, queremos saber si ya hubo alguna respuesta, si halló validez en sus argumentos. De otra parte, si lo que se va a contratar a la luz de la urgencia manifiesta ya incluye la grasa, los otros elementos que ustedes manifiestan que hacían falta ahí, y si tienen luz verde de la Procuraduría, porque precisamente el Contralor hasta ahora va a eso, a enviar a la Procuraduría. Finalmente, ¿cuándo van a tener los niños la alimentación? Claro que sí. Para contestarle, nosotros tenemos, Dios, si no me falla la memoria en este momento, creo que es del 23 de enero, una respuesta a la Procuraduría después de la mesa que adelantamos el día 17 de enero en la Procuraduría Regional,
que fuimos convocados a una mesa de trabajo para nuevamente presentar la situación actual del PAE, y en el marco de esa mesa se hizo un requerimiento que se respondió también de manera, digamos, 29. Formal, 29, eso, el 20, perdón, entonces fue el 29, en la cual ellos solicitaban pues los documentos de los procesos que se adelantaron, es decir, la documentación de las dos licitaciones. Entonces eso se remitió, pero yo creo que hay que hacer una claridad. El hecho que nosotros adelantemos en esas mesas el tema de la función preventiva, de la articulación o del principio constitucional de colaboración armónica entre las entidades, pues nos desdibuja las competencias que tienen los entes de control, y el ente de control pues no puede avalar, ¿sí?, una decisión de la administración. Es posterior a que se toman las decisiones, a que se adelantan las investigaciones, que haya lugar en el marco de sus competencias constitucionales y legales, pues que las entidades de control o demás entidades pues pueden llegar a determinar la responsabilidad o digamos, o un pronunciamiento, en este caso que es el de la Contraloría, después de, en los términos de la Ley 80, sobre la actuación administrativa. Digamos que ahí no podría haber como un aval un poco de la decisión, simplemente están en la función preventiva y vuelvo, insisto, en ese principio de colaboración armónica de las entidades territoriales. Y la última pregunta, nosotros esperamos que con esta declaratoria de urgencia manifiesta, teniendo en cuenta también los tiempos, podamos garantizar que esta prestación del servicio sea lo antes posible, y lo antes posible, pues, antes de lo que estaba contemplado en el mismo proceso de la licitación pública anterior, ¿no?, que ya hicimos pues el histórico del proceso que estaba aperturado el 29 de diciembre de 2023. Ustedes pueden consultar, cualquier ciudadano puede consultar, porque SECOP es una plataforma pública donde está el cronograma y más o menos los tiempos que estábamos hablando, aproximadamente de una prestación del servicio del 27 o un poco antes, pues dependiendo ya del proceso de legalización, del proceso de alistamiento, pero hay que tener en cuenta todas esas etapas. Y lógicamente nosotros con estas medidas lo que buscamos es que la prestación del servicio se haga lo antes posible, y lo antes posible tiene que ser en este mismo mes de febrero. Ya están corregidos los sitios. El contrato que se hace. Exacto, ya vamos a hacer el tema ya de proceder, pues digamos que ese tema sí en el orden pues institucional corresponde sí ya a la oficina asesora jurídica, digamos la secretaría llega hasta la necesidad del planteamiento de la necesidad, los documentos, la parte técnica, y ya el proceso contractual, pues ustedes saben, por las diferentes competencias y funciones que tienen dentro de la estructura organizacional de la gobernación de Casanare, pues ya corresponden a esa otra oficina que adelantará pues el trámite pertinente. Alexander Guerrero, Jorge Duque, Hernando Villalobos y Ricardo Collares. Y ya nosotros vamos. Doctora, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Digamos que la ley de contratación de siempre establece unos extremos temporales. Sí, señor. Para el tema de contratación, desde el momento en que se presenta la oferta, que se selecciona el empleo oponente, la etapa pues, obviamente de ejecución. Sí, señor. Aquí en este caso, que nosotros no estamos, no llegamos siquiera a la etapa de ejecución. La misma ley establece, para salvaguardar precisamente el principio de continuidad, que se haga una actualización en la lista de precios, porque obviamente en estos extremos temporales los precios podrían variar y efectivamente afectar los intereses que se entran en juego al tema de la contratación. Es aquí donde precisamente el organismo de control puso la afectación del núcleo esencial de un principio que rige la contratación pública, como es el principio de continuidad. En esa medida ustedes tuvieron varias opciones. Escogieron la más rápida, iniciar el proceso de revocación, y ahora una un poco más urgente y extrema, la declaratoria que recientemente está elevada. Pudieron haber acudido a la Procuraduría General de la Nación en grado de consulta con un mensaje de urgencia para solicitarles a ellos un consejo, para establecer si era viable o no viable, tomar una decisión de esta, o realizar, pues obviamente, la subsanación de las observaciones que se evidenciaron. Ustedes aseguran que estas observaciones eran subsanables.
cuando aún todavía no había detrimento, no había ejecución, no se habían tirado recursos. En esa medida, el organismo de control, digamos que remite a la Procuraduría para que se lleven a cabo unas investigaciones que pues, obviamente recaen en cabeza directa del señor gobernador del Departamento Educacional, César Soto. En esa medida, ¿ustedes qué piensan hacer para atender esa remisión que hace el organismo de control a la Procuraduría? Ustedes aseguran que han hecho una pieza de trabajo con estas instituciones. ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuáles son las respuestas que ustedes tienen de estos organismos? Precisamente para poder generar más adelante situaciones como las que han pasado en otros años, en donde resultan gobernadores, alcaldes, destituidos, inhabilitados, precisamente por tomar medidas desesperadas. Sí, pues bueno, yo creo que hay varias preguntas, ¿no? dentro de su intervención. La primera que yo creo que es clara y es que yo creo que, volvemos, insistimos, la Procuraduría, tanto regional o nacional, digamos, entiendo, digamos, su análisis sobre una consulta con mensaje de urgencia, pero dentro del marco de sus competencias ellos nunca se pronunciarían sobre, señores de Gobernación, la urgencia manifiesta la figura que ustedes tienen de utilizar, o no es esa figura la que deben de utilizar. Yo, digamos, tengo un poco de seguridad que esa no, digamos, no está entre el marco de sus competencias, porque sería casi como una coadministración, ¿no? Como estar ayudando a la administración, y yo creo que ahí hay una división de las competencias, que incluso el principio de función preventiva no creo que llegue hasta ese límite, pues, de que ellos puedan pronunciarse. Que no sean vinculantes, pero sí son orientadores. Sí, pero lo mismo, después la decisión pues estaría en cabeza desde la administración, y a posteriori pues se adelantan las competencias en materia de investigación. Lógicamente nosotros, volvemos, insistimos, remitimos la documentación que nos solicitaron por escrito y la remitimos por escrito, pues un requerimiento lógicamente de un ente de control que se debe responder. Respecto, digamos, que a la pregunta sobre la figura como tal de urgencia manifiesta, yo creo que hay que hacer varias claridades. La primera es que nosotros tenemos un plazo limitado, ¿sí? La urgencia manifiesta, que es una figura, vuelvo, insisto, regulada en la Ley 80, que también en este año hemos visto que se tuvo que utilizar en otras entidades territoriales, es una figura que nosotros estamos utilizando para suplir esa prestación del servicio exclusivamente durante el tiempo que se demora la licitación pública, que es el proceso de selección objetiva que debe adelantarse, ¿verdad? Entonces no estamos recurriendo de pronto, como en otras situaciones o en otras experiencias se ha vivido, de pronto de hacer la declaratoria de urgencia manifiesta por un periodo de 8 meses o 10 meses, ¿sí? O un periodo superior al que es estrictamente necesario para adelantar el proceso de selección objetiva, que es la licitación pública. Entonces yo creo que pues son decisiones administrativas, digamos, que encuentran su soporte, su sustento, que obviamente son objeto de revisión por parte de los entes de control, y pues la idea nuestra es estar en disposición para atender esos requerimientos, pero también, vuelvo e insisto, para mejorar nuestros procesos institucionales, ¿sí? Porque nosotros, después de llevar a cabo un proceso de planeación y de estructuración de varios meses, digamos, resulta un poco y complejo que lleguemos a momentos en los que haya que revocar los procesos, o en los momentos que haya que atender este tipo de situaciones. Entonces ese es un llamado que también estamos haciendo como entidad territorial, por ejemplo a la UAPA, ¿sí? Que nos acompañe en esos mecanismos técnicos también de acompañamiento que ellos tienen, para que podamos garantizar que esos procesos se fortalezcan, ¿sí? Y que la planeación y la estructuración garanticen la efectividad de la prestación, pero también que sea una prestación, como lo ha insistido el señor gobernador César Ortiz Zorro, de calidad, que podamos avanzar en esos procesos y que se garantice para los niños, niñas y adolescentes que mejoren esas condiciones de alimentación escolar, porque son básicas para la permanencia, para evitar la deserción, y en ese trabajo yo creo que está el compromiso
no solamente de la Secretaría de Educación, es el compromiso de toda la administración departamental para lograr avanzar, como usted lo dice, en la garantía de un derecho fundamental que es el derecho a la educación, que está obviamente conectado con el programa de alimentación escolar. Jorge Duque de la Secretaría. Estamos frente a una situación demasiado compleja para la población en general. No le es fácil para la gente entender el tribunal administrativo en el que estamos, entonces vamos a tratar con respeto a mis queridos colegas. Claro que sí. Hace una trazabilidad en esa pregunta que voy a hacer, que tiene pues 3 etapas, pero es de la misma. Entonces, luego de sus declaraciones, señor secretario, que además dudas en la entre esas, queremos saber si se respondieron las observaciones formuladas por los oferentes o si se les hizo caso omiso, después para que lo vaya teniendo. Listo. Si la administración tenía un equipo PAE, ¿cuál fue el concepto de ese equipo frente a las observaciones que se formularon? Si le pusieron cuidado y de verdad eran tan graves, porque en el momento no se pusiera gravedad todavía y que haya un peligro de pérdida de recursos latente, como para que no se pudieran subsanar. Y por último, si quisiéramos saber cuál es la persona o funcionario que tomó la decisión de decretar que este era un proceso que no se podía subsanar, la persona que está. Listo. Creo que te sigo en las preguntas. La primera es que digamos, se dio respuesta a las observaciones. Hacen parte o son parte o están contenidas en la estructura de la resolución de revocatoria. Entonces ahí están contenidas tanto las observaciones como la respuesta a cada una de esas observaciones. Lo otro, que si son o no insubsanables, pues es que digamos que hay conceptos de la Agencia de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente, donde digamos es muy claro el tema de que a través de una adenda, ¿sí?, o de un proceso de saneamiento, por ejemplo, de este proceso de licitación, uno no puede digamos, subsanar temas como el presupuesto, ¿sí?, porque uno es un elemento sustancial del proceso. Entonces yo creo que eso está soportado y en la misma resolución de revocatoria, que es la 001 del 2024, está publicado en la página de SECOP, que es, digamos, de acceso público, y esa decisión, digamos, en términos de competencia, pues, de lo que tú preguntas, de competencia dentro de la organización administrativa de la gobernación, pues está en cabeza de la Oficina Asesora Jurídica, y como tú también puedes ver, pues en la revocatoria, en la resolución de revocatoria, pues se encuentra suscrita por esa oficina. Gracias. Sigue Fernando Villalobos y posteriormente Ricardo Collas. Secretario, buenas tardes. Tengo 2 preguntas. ¿Cómo está? La primera, un tema tan visible como el PAE, que incluso ha tumbado gobernadores aquí en Casanare y en alguna otra región del país, fue de pronto revisado, visibilizado, valga la expresión, durante las comisiones de empalme, como para haber tomado alguna decisión antes de. Segundo, la preocupación en general es los niños, los estudiantes. Totalmente de acuerdo. Ese es el objetivo. Y la deserción que se puede dar mientras se suma todo este proceso. ¿Cómo contener esa deserción que se puede dar mientras llega todo este proceso y empiezan a tener ya la alimentación? Claro que sí, yo creo que empezamos por la última, coincidimos totalmente, y yo creo que en esto realmente hay un compromiso personal, profesional, no solamente, vuelvo, insisto, de la Secretaría de Educación, sino de la Administración Departamental en garantizar ese derecho fundamental a la educación y al programa como tal de alimentación escolar lo antes posible. O sea, realmente digamos, los tiempos que hemos tomado es porque de verdad ha sido un trabajo sinceramente exhausto, de reunirnos incluso fines de semana, de pasar de largo estos días, tratando de resolver todos los ajustes técnicos para garantizar que el proceso se reestructure de manera que se garantice que la ejecución sea de calidad, y al mismo tiempo pues de ir estructurando el proceso de licitación, porque como les he mencionado, pues tiene que ser a la par, y a la par tenemos que ir adelantando todo el aspecto técnico y presupuestal de esa licitación pública. Entonces, eso para contestar la primera. La segunda, respecto digamos, a la urgencia que digamos que corresponde
con el programa de alimentación escolar, pues nosotros venimos precisamente adelantando esas mesas de trabajo, esos espacios de coordinación para garantizar digamos que el proceso sea transparente. Nosotros hemos, desde el primer momento convocado o dado respuesta a las entidades de control, pero también convocado a los sindicatos de los maestros, de los rectores, a la JUDE, que es la Junta Departamental de Educación, que es un espacio, un escenario también de suma importancia, al mismo Consejo de Gobierno de la Administración Departamental, recientemente a veedurías ciudadanas. También nos hemos reunido con algunos representantes de veedurías ciudadanas. Hicimos un comunicado también a la opinión pública que fue publicado, perdón la redundancia, en la página de la Gobernación, en las redes sociales de la Gobernación. Entonces, pues yo pienso que nosotros tenemos el compromiso, es un compromiso institucional, es un compromiso digamos, con los niños, niñas y adolescentes del departamento, y vuelvo, insisto, en los tiempos pues estamos actuando a través de la respuesta institucional que podemos dar, y esperamos nuevamente, yo insisto, en poder garantizar que esa prestación del servicio se dé lo antes posible, de acuerdo pues también con los procedimientos, ¿no? Los procedimientos legales que corresponden. Muchas gracias. Ricardo Collazos. Secretario, uno de los temas, pues es conocido usted porque además es abogado, tiene especializaciones, y alguien se preguntaba cómo un abogado con especializaciones no pudo subsanar algo que se podía subsanar, según algunas versiones, a nivel de una licitación, y tener que llegar a una urgencia manifiesta que no es garantía que usted pueda hacer la contratación directa con esta urgencia manifiesta, porque acuerde que va control de la Contraloría Departamental, y de pronto con control preferente por la Contraloría General, que le puede decir fácilmente, no señor, no se puede hacer. Para muchos queda en el aire que esto fue una jugada que se hacía en muchas oportunidades de revocar licitaciones para apuntar la urgencia manifiesta y evitar las licitaciones. Ahora, máxime cuando la urgencia manifiesta es provocada por ustedes mismos, y si usted ve el artículo 42 de la ley 80, no estaría ninguno de los que taxativamente plantean para la urgencia manifiesta, porque no hay ni desastre, no hay ni calamidad, ni hay estado de excepción. Solamente podrían decir que el tema de fuerza mayor, pero el tema de fuerza mayor fue provocado por ustedes mismos. Entonces, ¿qué decirle a estas personas que quedan en el aire que fue una jugadita de las que en muchas oportunidades se hacía y que este gobierno de cambio trató o está diciendo que no lo va a hacer? Bueno, yo creo que hay bastantes precisiones que hacer. La primera es que recordemos que el proceso ya se había revocado. Es que me da pena porque el que me hizo la pregunta y está de este lado. Que el proceso se había revocado el año pasado, ¿no? Es decir, digamos, nosotros encontramos por falta de un ítem, y yo creo que insistimos. De hecho, ese mismo ítem también tuvo observaciones después en el otro proceso, y también tuvo observaciones del tema del transporte, que ya vuelvo y reitero, en un informe anterior de una auditoría de la Contraloría, pues ya también había señalado un tema un hallazgo para plan de mejora sobre el tema del transporte. Entonces yo creo que de ninguna manera existe, digamos, ningún tipo de esas intenciones o lo que usted está señalando, porque insistimos, yo creo que nosotros venimos haciendo un trabajo de manera acuciada, juiciosa, profesional, no solamente en esto. De pronto ya hemos tenido oportunidad de hablar de otros procesos, no solamente en esto, sino por ejemplo en el tema del concurso docente, en los temas de las diferentes áreas de la Secretaría de Educación. Entonces estamos haciendo, digamos, un trabajo concertado, respetuoso, también legal. El tema de las observaciones, vuelvo e insisto, si ustedes las pueden consultar en la página
de SECOP, son observaciones que presentan interesados en el proceso. No sé si incluso de los mismos que de pronto en la anterior licitación también habían presentado observaciones. Entonces yo creo que un poco para responderle, pues de parte de la administración departamental no hay ningún tipo de intención extraña. La única intención nuestra es garantizar de verdad un servicio para los niños y adolescentes lo más pronto posible, y vuelvo, insisto, y garantizar que nuestros procesos nunca deben hacer nunca se presenta este tipo de situaciones. Si yo pido unas vigencias extraordinarias, ¿sí?, desde junio y hago todo el trámite, es porque yo voy a dejar contratado el servicio desde el año pasado, pero es muy difícil que un proceso aperturado el 29 de diciembre pues garantice la prestación del servicio desde el día 1 del calendario escolar. Toda nuestra intención estará en que seguramente no solo atendamos esta situación coyuntural, ¿sí?, sino que también los procesos que se adelanten permitan que haya esa continuidad precisamente en la prestación del servicio para las próximas vigencias y que podamos garantizar la prestación. ¿El proceso está en prepliegos o ya está aperturado? Cuando ustedes llegaron, ¿estaban en prepliegos? No, estaba aperturada el 21. ¿Ya tenía pliegos definitivos, el que se revocó? Estaba en el momento de las observaciones al pliego. ¿Ya tenía pliegos definitivos? Ya tenía pliegos. El 29. Miguel Ángel Sánchez de Prensa Libre. Buenas tardes. Buenas tardes. Secretario. Sí, señor. Aquí hay que hacer claridad y Martínez internamente que esas dos licitaciones que se cayeron las hizo la administración pasada, ¿no? Sí. Bueno, esa es una claridad que no se había hecho. Segundo, ustedes cimentaron suficientemente esta urgencia manifiesta porque ya tienen el entredicho disciplinario de la Contraloría y la copia de la Procuraduría de que la cosa genera sospecha. Esto está bien cimentado, esta urgencia manifiesta, para que no vayan a tener más problemas disciplinarios en el arranque de un gobierno con tantas expectativas como el de César Ortiz. Y de otra parte, por otro lado, redondeando ya lo de prensa, los otros componentes de la canasta educativa están suficientemente definidos para este año lectivo. Bueno, listo. Entonces, la primera, yo creo que vuelvo, insisto, porque esto aboca un poco al tema de las declaraciones del señor vicecontralor, pero él dentro de sus declaraciones manifiesta eso, ¿no?, que hay que revisar cuáles fueron las razones por las que se dio, lógicamente, y compartimos o coincidimos en la importancia, digamos, lógicamente es el ente control, uno de los entes de controles que está lógicamente en el marco de sus funciones haciendo, pues, lógicamente el llamado de atención, pero él es muy claro en señalar que, pues, si las razones de la revocatoria están justificadas, pues es el mecanismo, digamos, el mecanismo que se tiene que tomar en términos legales, no es un tema de discrecionalidad si pensamos que puede ser o no una opción, sino que yo creo que se soporta. Y está soportado, un poco para volver, está soportado en el artículo 42, que no solamente son esas tres situaciones, sino cuando la prestación de ese servicio es un servicio fundamental. Ahora bien, respecto al resto de la canasta del sector educativo, de la canasta escolar, por ejemplo, en el tema del transporte escolar se encuentra ya, digamos, vigente, venía de un proyecto del año pasado que está en ejecución, en el que encontramos también y nos ha tocado ya hacer requerimientos, ¿sí?, de situaciones de pagos del año pasado, como también ha pasado con el PAE, digamos, con el que estuvo contratado el año pasado, realizando pues las actividades que corresponden para esos procesos de liquidación que usted sabe que se tienen que adelantar, y también se encuentra en formulación el próximo proyecto. Usted sabe que pues lamentablemente los recursos del departamento son muy limitados, y en el tema del transporte escolar casi siempre, o así ha venido funcionando, lo garantizamos con sistema general de regalías. Entonces lógicamente ya está en el proceso de formulación para que cuando finalizando el mes de marzo, que es la etapa pues que está vigente el actual contrato, la prestación de ese servicio de transporte escolar, pues podamos hacer como ese empate, esa continuidad en el tema del transporte escolar, con esa formulación de ese nuevo proyecto de regalías que se está pues adelantando. Muchas gracias. Secretario, el contratista de este proyecto. Ay, perdón, bueno. Yo quiero quedarme para el cierre. Listo. Quiero quedarme
Marta Cifuentes, Daniel Porras y Sierra Rubén María. Entonces, la urgencia manifiesta de la gobernación puede implicar que esto tiene que hacerse la contratación de forma directa. Debo entender claro, que se puede hacer. claro que sí. ¿Cómo va a ser ese proceso? ¿Van a hacer una invitación pública? ¿Ya tienen en ese momento el oferente para poder prestar ese servicio? Esa es una pregunta. Y la otra es, ¿a cargo de qué dependencia estaba a cargo la contratación del PAE y que cometió tantas embarradas? Bueno, son dos preguntas, ¿no? La primera es, efectivamente, pues con la urgencia manifiesta, lógicamente lo que se abre es esa posibilidad de contratación directa, vuelvo, insisto, para ese periodo ya limitado, ¿sí?, de la declaración de urgencia manifiesta. Se remiten, ustedes saben que para esa contratación directa obviamente se podría seleccionar un contratista, pero también se hizo dentro de un análisis del sector, se realizó y se hicieron unas invitaciones el día de ayer a tres invitaciones para que, digamos, dentro del sector, a ver si yo lo tengo aquí, bueno, igual también se van a publicar para que tengan claridad de las invitaciones que nacen de ese estudio de sector que se hace, para que se presenten esas ofertas. Digo, vuelvo y digo, no es un requisito que debería de surtirse, pero precisamente para garantizar un poco para garantizar lógicamente transparencia, que se está adelantando el proceso. Es que, volvemos, por ejemplo, responde a un análisis del sector y es un documento que también será público porque pues es parte del proceso y que se podrá evidenciar. Su merced me dirá 4, en el estudio de sector puede que hayan 8, entonces invitamos a 8, después hay que revisar 8 ofertas y después volver a enredar el proceso cuando de pronto lo que se está buscando es brindar transparencia y celeridad, pero también que se podría haber hecho de manera directa. Entonces estamos tratando de ser como muy juiciosos con cada uno de los pasos que se dan para garantizar ese trámite. Respecto a la siguiente, vuelvo, insisto, yo creo que ya lo dijimos, hay una etapa de estructuración, de planeación del proceso, que tiene, digamos, unos colaboradores, llámense contratistas, que están a cargo de ir adelantando ese proceso. O sea, después, ¿en la Secretaría de Educación o en una unidad de contratación? La Dirección de Cobertura de la Secretaría de Educación. Desde el proceso, sí, desde el proceso de planeación, ahí hay un equipo, unas mesas que se realizan de seguimiento con la UAPA, y después en la etapa contractual, ya lo dijimos, pasan a otra dependencia. ¿No aprendieron a hacer un proceso licitatorio del PAE? Yo no me atrevería a hacer ese tipo de afirmaciones, digamos, en todas las entidades públicas, a pesar de que pasan muchos años, siempre hay dificultades en los procesos. Entonces yo no creería que soy quien o que de pronto los particulares seamos quienes podamos hacer ese tipo de aseveraciones. Yo soy muy respetuoso del trabajo profesional de cada una de las personas que están en una función pública, las funciones públicas o los particulares que prestan sus actividades en la función pública. Siempre tienen muchas actividades, mucha responsabilidad, pero yo creo que ese tipo de aseveraciones o de pronunciamientos pues tendrán que adelantarse, si es el debido caso, a través de las entidades que ejercen la vigilancia o el control de esos aspectos, pero no, digamos, no de manera personal o profesional calificar de una u otra manera, porque existen las instancias que corresponden a cada uno de esos procesos. Daniel Porras. Pues sí, nos satisface un poco la explicación que nos da, como buena intención, pero es que cuando el subcontralor llega y el recibimiento que nos da ya en la rueda de prensa es que le hace un control de advertencia al gobierno. Uno se echa para atrás. Yo he cubierto muchas actividades de tipo administrativo, justicia administrativa, y cuando escucho esas dos palabritas me preocupo, pues todos dan explicaciones muy acertadas, y más cuando te hablan de una urgencia manifiesta. Yo recuerdo la urgencia manifiesta que es el doctor Efren cuando compró los equipos para el hospital de Yopal. No conocía ese tema. Él la hizo, la justificó
publicó y se vio, hubo mucha controversia. Sin embargo, quedan las inquietudes. Claro. Por ejemplo, ¿por qué la Contraloría hace ese control de advertencia? Cada quien tiene sus argumentos legales para defenderlo. Pero ¿qué es inquietud? ¿Por qué eso se hizo el 11 y no se conoció? No, yo seguramente estaba desinformado, pero no, ¿por qué no se dio la divulgación respectiva? Y pues, esa es la inquietud. No tiene usted que la Contraloría le ponga el ojo visual a eso. Con esas advertencias que hace control de advertencia, pues, no sé qué suceda en el respecto. Bueno, yo creo que volvemos, insistimos, nosotros coincidimos, de hecho la visita del señor vicecontralor también respondía a un tema de obras inconclusas, de varios procesos que digamos que están en revisión precisamente en el marco de las competencias que tiene la Contraloría de este tipo de procesos. Y en el marco pues de esa visita realiza ese pronunciamiento que vuelvo y digo, de pronto las declaraciones tienen diferentes momentos y en el último momento es donde se hace un poco específico que lógicamente si el proceso digamos requería o esa era digamos la actuación administrativa que debería desempeñarse por parte de la gobernación, pues seguramente está sustentado y se hará el control. Digamos que las entidades de control tienen esas competencias y la administración tiene otras, y yo creo que hay que ser muy respetuosos de las competencias que tienen las entidades de control, tanto en materia preventiva, que es un poco el llamado que se hace, y también en materia ya de control posterior o el tema de las investigaciones. Pero nuevamente digo, pues la trazabilidad de lo que se ha hecho, digamos, está sustentado también en el acto administrativo que es el decreto de la declaratoria, y pues lo que esperamos es que podamos garantizar, vuelvo e insisto, la prestación del servicio y tratar siempre, por ejemplo, de hacer este tipo de mesas con las entidades de control, con los sectores de la educación, para tratar de cada vez más la gestión administrativa sea orientada por esos principios de justicia, equidad, celeridad, etcétera, que son los principios que orientan la función administrativa, y que podamos cada día más hacer más cercano esa relación entre el Estado, por decirlo así, la sociedad, que a veces vemos un poco desdibujado, pero que al contrario de lo que se piensa es fundamental ese tipo de relación sociedad-Estado para garantizar pues que se cumplan las finalidades las finalidades objetivos del Estado. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. He querido fijarme de último en esta intervención para solicitarle a usted un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía. ¿Por qué le voy a decir? Un mensaje de tranquilidad en el sentido de que hace 12 años, por estas calendas, con diferentes protagonistas, estábamos en las mismas. ¿Y la tranquilidad en qué consiste? En que hace 12 años el señor Contralor de la República compulsó copias a la Procuraduría de todas las días y al año estábamos sin gobernador por esa razón. ¿Qué tranquilidad le entregamos a la ciudadanía de que en esta oportunidad no va a pasar nada de eso y que ustedes como jurídicos están muy bien sustentados en la decisión que han tomado? Claro que sí. Digamos que afortunadamente, como usted le dice, de pronto tenemos un conocimiento técnico de lo jurídico, pero obviamente no soy yo solamente, sino pues las diferentes dependencias, desde el despacho, desde la oficina asesora jurídica, que tienen los diferentes componentes técnicos. La seguridad yo creo que consiste en un poco también hacer como una comparación de las situaciones, ¿no? En esa situación que usted refiere, la urgencia manifiesta no se realizó por un plazo determinado para poder suplir una licitación que garantizara la selección objetiva, sino que se hizo por un término bastante amplio. Entonces ahí yo creo que hay una primera diferencia entre las dos situaciones. La segunda, que se hizo con unos costos operativos del proceso que no correspondían, creo que fue con Facasanare, si no estoy mal, en su momento. Entonces digamos que tampoco era
como la idoneidad del prestador del servicio no se configuraba, digamos, esa idoneidad, porque creo que después, no conozco a detalle, pero sí un poco lo que he revisado, un poco como que se subcontrató a quien realmente iba a operar, y aparte de eso tenía unos costos administrativos, y aparte de eso el plazo de la urgencia manifiesta pues era básicamente para prestar todo el tiempo el servicio. Yo creo que hay unas diferencias, yo creo que también hay ciertos desarrollos normativos incluso por parte de la misma UAPA, como ya una entidad adscrita al ministerio que ha dado unos lineamientos. También existen nuevas normas que nos garantizan pues que realmente la figura de urgencia manifiesta puede ser aplicada, y pues que vamos a tener todo el compromiso como administración. Yo creo que es un mensaje a la comunidad, a los ciudadanos y ciudadanas que nos escuchan o que nos ven a través de las redes sociales, pues que estamos comprometidos no solamente con este tema, yo creo que con todos los temas desde las diferentes carteras. Hemos venido trabajando arduamente estos primeros 30 días, casi ya un mes larguito de estar digamos, en la nueva administración. Y yo creo que el parte de tranquilidad es como la diferencia de los procesos, es que sí, lógicamente existen unos pronunciamientos o unos llamados que son totalmente legítimos, porque son las competencias de los entes de control, y en eso yo creo que nosotros somos totalmente respetuosos de las competencias de cada entidad, y que seguramente seguiremos en esas medidas preventivas, porque igual dentro de la ejecución mismo que se haga del proceso de implementación del programa, también tendremos la participación de esos entes realizando el control y el seguimiento a la implementación del programa. Yo creo que la certeza sobre la actuación administrativa que se adelanta, pues será que venimos trabajando de manera articulada entre las diferentes dependencias, y pues que se realizarán lógicamente los controles que corresponden en el marco de la legalidad de los procesos que se adelanten. Créanme que aquí, en medio de estas declaraciones, y soy muy consciente también del mensaje del señor gobernador César Ortiz Zorro, y tenemos que garantizar, él lo ha manifestado en sus diferentes declaraciones, tenemos que garantizar este programa de alimentación escolar que permita garantizar que los niños cuenten con un servicio de calidad en el departamento. Ustedes saben que también estos son unos recursos priorizados, es decir, nosotros no llegamos a la totalidad, pues son unos recursos focalizados, priorizados, pero la intención que tiene el señor gobernador, y lógicamente nosotros respondemos a este mandato, a ese llamado, es a garantizar esa prestación del servicio en la mejor forma posible, de mejorar todo el tiempo también esa prestación del servicio, pero también de ir consolidando esos diferentes procesos que permitan que la educación en el departamento de Casanare realmente sea un eje de la transformación social y económica que necesitamos como departamento. Y yo creo que ese sí es un compromiso que, digamos, está latente cada uno de estos días en que he tenido la oportunidad de acompañar este proceso de la nueva administración, y seguiremos trabajando arduamente por garantizar cada uno de los servicios, y también, vuelvo, insisto, por mejorar, porque también hay muchos procesos que yo creo que requerimos mejorar y garantizar continuidad, y seguramente habrá dificultades y tendremos que sortear esas dificultades para garantizar la prestación de los servicios educativos. ¿Cuál es el presupuesto asignado para ese contrato? El presupuesto que venía asignado a través de la anterior licitación pública, que comprendía 7.5 meses en calendario escolar, 150 días, para atender cerca de 15.000 niños, niñas y adolescentes priorizados, era de 19.000 millones. Lógicamente, pues ese no será el presupuesto de la urgencia manifiesta, ¿sí?, sino que deberá corresponder a esa oferta económica que se presente, lógicamente para el tiempo, por 3 meses, que son 50 y, si no estoy mal, 58 días calendario, pero lo podemos confirmar
qué es en específico el tiempo. Y lógicamente también, digamos, hay unos recursos que se giran a través de la UAPA para esta vigencia. Lo que vamos a tratar de hacer es sentarnos en esas mesas técnicas con ellos, con los equipos de trabajo de la gobernación, para analizar el tema de vigencias futuras y en efecto garantizar que la continuidad se preste para la siguiente vigencia y no volvamos a tener esta serie de inconvenientes que se han venido presentando.